Hechos de los Apóstoles. ¿Recuerdan en qué capítulo quedamos la semana pasada? ¿Capítulo qué? El papel es más poderoso que la memoria, recordemos eso. Capítulo 9. ¿Sí? Muy bien. Hoy vamos a saltarnos el capítulo 10, que por razones logísticas sería el que seguiría, pero por razones logísticas no vamos a seguir allí, porque el predicador del capítulo 10 viene la próxima semana, así que vamos a ir al capítulo 11. Capítulo 11. Vamos a estar estudiando el capítulo 11 del libro de Hechos, desde el verso 19 al 30. Hechos 11, 19 al 30. Cuando lo tenga me dice sí, listo, amén, ya. ¿Listo? ¿Lo tenemos? ¿Leemos? Ok. Hechos 11, 19 al 30. Acompáñenme por favor a leer en sus Biblias y si no creo que en pantalla lo van a poder seguir también. Dice la palabra del Señor: los que habían sido dispersados a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Aquí ya están los antioqueños presentes. En todos lados están esos antioqueños, ¿no? Sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Verso 22. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia, ¿en dónde? Jerusalén. Y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó, subraye esto, vio evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito, de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces, decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Padre, guíanos en tu palabra esta mañana, en medio de un texto, Señor, que nos llega a nosotros en la realidad no particular como individuos, sino la necesidad que necesitamos como iglesia, como cuerpo, de escuchar un sermón como estos. Ayúdanos, te pido que nos permitas estar atentos, ayuda al predicador, darle denuedo, discernimiento, ayúdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a escucharte bien. Llévate toda distracción, todo pensamiento que venga a perturbarnos, y ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que tú quieres hablarnos y ministrarnos esta mañana. Recibimos tu palabra con gozo, con regocijo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el año de 1991 en nuestro país se aprobó, entre otras cosas, junto con la Constitución, un artículo de ley o una ley general que nos daba a nosotros, la Iglesia Cristiana, hasta ese entonces, que no teníamos un espacio dentro del país, una libertad de culto. Hasta ese momento nuestro país era un país confesional, ¿cierto? Católico, que le pertenecía al Sagrado Corazón de Jesús. A partir de la Constitución del 91 se abrieron las puertas para que otros credos y otras confesiones religiosas pudieran legalizar su situación y constituirse como iglesias o comunidades delante del Ministerio del Interior, a través de lo que se llama una personería jurídica. Eso es una bendición que hasta el día de hoy celebramos, pero también se ha convertido en un dolor de cabeza. ¿Sabe usted cuántas
confesiones religiosas hay registradas ante el Ministerio del Interior? ¿Cuántas iglesias? Primero, déjeme decirle, hay más iglesias que colegios en Colombia. Eso puede tener diferentes lecturas y no vamos a entrar aquí en el debate. 3.600 iglesias registradas. Registradas. Se asume que más o menos hay un 30% de ese número que no están registradas. Es decir, que el número puede ascender a unas 5.000 iglesias. Aparte de eso, hay muchas que funcionan con una sola personería jurídica y tienen 8 o 10 iglesias regadas sin personería. Es decir, 5.000 iglesias que vemos. Eso, de nuevo, puede tener muchas lecturas. Pero una de las cosas que son más preocupantes es cada vez la proliferación de que uno va por una calle y de un momento a otro, ¡pum!, apareció un aviso, ¿cierto? Iglesia cristiana, tal cosa. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cómo es una iglesia sana? ¿Yo cómo puedo saber que cuando llego aquí, pastor, yo vengo por primera vez, esto es una iglesia de sana doctrina? Me preguntan algunos. Y yo siempre que me preguntan eso, le digo, a ver, bueno, ¿qué crees tú que es una iglesia de sana doctrina? Regularmente la respuesta es no, pues que sea trinitaria, ¿cierto? Y que prediquen la Biblia. Yo siempre le digo a la gente, pues casi en todas partes vas a encontrar esos dos requisitos. Pero no por eso, no porque sea trinitaria y no porque prediquen o que usen la Biblia en el púlpito, es una iglesia sana. Hay muchas otras cosas que nosotros necesitamos aprender a discernir acerca de lo que es una iglesia saludable o sana. Tristemente vemos casos y estamos horrorizados de tantos casos de personas que son engañadas en su fe, que son estafadas y gente que va, ¿cierto?, ciegos a comunidades, y ya hemos escuchado tantos y tantos casos que deshonran el nombre del Señor y el Evangelio. Cuando llegamos a este texto nos encontramos también con esa realidad. A partir del capítulo 10 se rompe en el libro de Hechos como una barrera que hasta ese momento existía en la iglesia. La iglesia hasta Hechos capítulo 9 era una iglesia que no salía de las fronteras de Israel. Capítulo 9 ha llegado a Samaria, un poquito del Evangelio, pero en el capítulo 10, a través de la conversión de un hombre llamado Cornelio, a partir de ahí empieza la predicación del Evangelio a extenderse a fronteras lejanas, lo que llaman en la Biblia los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel que no es judío, ¿cierto? Como en Colombia decimos, ¿quién es un cachaco? Dicen los costeños, todo el que no sea un costeño. Entonces los tolimenses, los rolos, los antioqueños caemos como cachacos. De igual manera, los judíos decían gentiles para decir cualquier clase de personas que no sea un judío. Eso es lo que pasa. A partir del capítulo 10, el Evangelio empieza a predicarse a otros sectores de la sociedad, pero también a otros lugares del mundo. Y aquí ya se nos dice que llega a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Esa realidad del crecimiento de la iglesia y de la expansión de la predicación trajo algunas necesidades a la iglesia. Los lleva a pensar en la eclesiología. ¿Qué es esa palabra? En una doctrina de la iglesia, es decir, hasta que la iglesia llegó a ser en Jerusalén y algunos pueblitos cercanos, era más fácil poder saber qué estaba pasando en cada lugar. Pero una vez la iglesia se extiende, es muy difícil saber qué están haciendo allí, ¿cierto? ¿Quién les está enseñando? ¿Quién les está predicando? Así que empezó a partir de aquí a formarse lo que llamamos una eclesiología frente a la congregación, cómo debería ser una iglesia cristiana. Y empezó a vivirse la tensión que vive la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es la pregunta que nos atañe esta mañana. La iglesia vive en medio de varias tensiones. Por un lado, la iglesia es un organismo. Es un organismo vivo, es decir, aquí hay personas que se aman unos a otros, aquí hay personas que pelean unos con otros, aquí hay personas que se miran bonito unos a otros, aquí hay personas que no se miran tan bonito unos a otros, aquí hay personas que se visitan, hay personas que ojalá no me visite. Es un organismo vivo, personas que crecemos en la fe, que sonreímos, que lloramos, que gritamos, que cantamos. Hay vida en medio de la iglesia. Pero por otro lado, la iglesia también es una organización. Tenemos un lugar, recogemos unos recursos financieros, tenemos unas sillas, tenemos unos comités, tenemos unas estructuras de liderazgo. Es una organización. La iglesia se mueve en medio de esa tensión. A algunos nos gusta más la iglesia como un organismo, a otros les gusta más la iglesia como una organización, ¿cierto? Que sea bien organizada es lo que yo busco en una iglesia, que hagan las cosas así. A otros nos dicen, no importa que eso no se haga así, ¿cierto? Y que
el niño grite, que haga esto, que haga aquello. Lo que me importa es que haya vida en esa comunidad, que la gente todavía se pueda saludar, se abracen, se visiten. La iglesia lucha en esa tensión. Esa es una de las tensiones que vive la iglesia. Por otro lado, la iglesia también es una iglesia que es una iglesia visible y una iglesia invisible. La iglesia visible es la que vemos nosotros con estos ojitos. Cada domingo, este lugar, en la primera celebración, la segunda celebración, hay muchas personas. Y podemos decir, por asuntos de liderazgo y de cosas que necesitamos de poder saber cómo está la iglesia desarrollándose, decir, hace 8 días teníamos tantas personas. Pero de ahí a decir cuántos de esos son la iglesia del Señor, yo no sé. Esa iglesia me es invisible a mí. Es decir, hay una iglesia que podemos ver y hay una iglesia que yo no sé. Yo no sé si todos los que estamos sentados en estas sillas domingo tras domingo somos la iglesia del Señor. Tal vez hay algunos que están viniendo, están simpatizando, están entrando y están yendo a ser iglesia del Señor. Tal vez hay algunos que no, pero eso no lo podemos ver. Es la iglesia invisible que solamente el Señor puede saber y ver. Esa es otra tensión, ¿cierto? La iglesia que vemos y la iglesia que no sabemos. Por otro lado, vivimos también la tensión entre la iglesia local y la iglesia universal. ¿Esta es una iglesia? Sí. ¿Y aquella? También. ¿Y aquella? También. ¿Y la que está en la China? También. ¿Y los hermanos de Canadá? También. Pero entonces ustedes son de la misma organización? No necesariamente. Somos iglesias locales y aquí hay un cuerpo completo de Cristo, pero a la vez reconocemos que la iglesia es universal y que tenemos hermanos en la China, tenemos hermanos en Pakistán, tenemos hermanos en Nepal, tenemos hermanos en Venezuela, tenemos hermanos en Brasil, en todos los rincones de la tierra. Esa es la iglesia universal. Nuestro texto nos va a enseñar hoy algunas de esas tensiones, porque es en este texto donde empieza la iglesia a vivir esas realidades. ¿Cómo hacemos cuando dejamos de ser una iglesia aquí y empezamos a ver que hay otras iglesias? ¿Qué hacemos? Y es la pregunta que este texto trata de responder. Lucas trata de mostrar cómo es la relación de la iglesia local con la iglesia universal. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. A partir del verso 19, nuestro texto nos empieza a narrar quiénes son la iglesia. Para efectos de quienes toman notas, vamos a decir 3 cosas hoy de qué es la iglesia. Número 1, la iglesia son personas. La iglesia son personas. Y eso puede sonar obvio, pero para muchos de nosotros venimos de un trasfondo de la religión popular, tradicional, donde la iglesia es todo menos personas, es una institución. La institución de la iglesia. Uno no piensa en la iglesia, o no pensaba en la iglesia como un grupo de personas, uno pensaba en la iglesia como en ciertas cosas de estructura, un clero, unas cosas. De hecho, en la Reforma protestante, uno de los elementos de protesta fue esto. La iglesia romana decía lo siguiente: ¿dónde hay una iglesia? Era la pregunta. Y la iglesia romana decía: donde hay un obispo o un sacerdote, allí hay una iglesia. Esto básicamente lo que decía es que no importa si hay gente o no. Lo importante de la iglesia es la estructura, el clérigo. Y donde hay un clérigo, allí hay una iglesia. En la Reforma protestante dijimos, no, eso no es la iglesia. Ahí no hay una iglesia. Hay una iglesia, y fue lo que elaboró la Reforma, cuando hay 3 cosas. Enseñanza apostólica, enseñanza de la Escritura. Cuando hay un uso adecuado de los sacramentos, bautismo y santa cena, se ministran adecuadamente. Y hay una iglesia cuando se ministra también bien la disciplina de la iglesia. Así que en medio de la Reforma protestante empezamos a protestar frente a esas cosas y decimos que hay iglesia cuando hay pueblo de Dios. Así que empezamos a pensar en este texto mucho de lo que hay en nuestra mente. ¿Cuántos de ustedes cuando le preguntan en la mañana ¿para dónde va? ¿Voy para dónde? Para la iglesia, ¿cierto? Y ya tenemos grabado eso aquí. Así que cuando usted cada domingo viene a este lugar, usted no viene a la iglesia. Usted viene a encontrarse con la iglesia. Mire que cuando Pablo se reúne con la iglesia, dice en el versículo 26, durante todo un año se reunieron los 2 en la iglesia, con la iglesia. Así que cada domingo cuando nosotros nos reunimos es con la iglesia, porque la iglesia son personas. ¿Qué clase de personas son las que vienen o que conforman la iglesia? Notarán ustedes que en el versículo 19 inicia con la realidad de los dispersados.
Esta gente que ha sido expulsada de su tierra, que ya hemos hablado de eso de antes, y son regados por todas partes del mundo a causa de la persecución y llegan a estos lugares llamados Fenicia, Chipre y Antioquía. Lo primero que tenemos para decir entonces que es que la iglesia, que son personas que sufren por su fe. La iglesia está formada por personas que sufren por su fe. Tenemos la fortuna en esta comunidad de tener creyentes de Sabaneta de hace muchos años. Esperanza, Gonzalo y otros tantos. Esta mañana vino otra hermana que me decía, yo conocí al Señor aquí en Sabaneta hace 25 años. En esa época todavía a la gente le tiraban piedra en la casa por ser un creyente. Cuentan la primera iglesia que hubo en Sabaneta cristiana, que es la iglesia cuadrangular que preside una persona que queremos mucho, Mercedes Quintero, que cuando ella comenzó la congregación, salía la gente de la misa y cogían los ventanales a piedra. Y por ahí cada 15 días tenían que cambiar los vidrios. E iba y hablaba con el sacerdote, lo que llamamos persecución religiosa. Pero hoy en día no es así. ¿A cuántos de ustedes le han tirado piedra al carro o a la casa? Nos tiran piedras por el equipo de fútbol, porque usted debe plata, pero por ser creyente, muy poco, ¿cierto? Hoy en día, por lo contrario, ser cristiano se ha vuelto como una cosa play, como una cosa de moda, ¿cierto? Yo soy cristiano, ¿cierto? Como que ser cristiano es estar a otro nivel, como que eso es una cosa, ¿cierto? Y es muy chévere, yo soy cristiano, yo también, ¿cierto? Se ha convertido más bien en algo como que, bueno, a usted le gusta la Coca-Cola, a mí me gusta la Pepsi. Usted merca en el Jumbo, yo voy al Éxito. Usted va a la iglesia del parque, yo voy al Redil. Como que es una cosa de que es como algo donde yo voy, como una cosa como accesoria a la vida, como que es hasta chévere y me gusta como ese muchacho habla y es chévere, ¿cierto? Y se ha convertido muchas veces en eso. Si tú no estás sufriendo por causa de tu fe, tal vez deberías revisar si tu fe es genuina, porque lo que yo veo en la Escritura y en la historia de la iglesia es que siempre está marcada porque los creyentes sufrimos por causa de la fe. La fe, dice la misma Biblia, es locura para la gente. Así que si no te llaman loco o si no hay algo de loco en ti, tal vez tienes que revisar tu fe. Es tropiezo para algunos, porque cuando todo el mundo está haciendo lo mismo y tú dices, yo no. ¿Por qué? Porque eso no le gusta a Dios. Es que usted, ahí está usted que es el evangélico, ahí está el cristiano, tenía que tirarse la fiesta. Porque usted ya vive para algo más grande que usted mismo. Así que usted se convierte en tropiezo y ya no lo invitan a la finca, ya no lo invitan a las fiestas de la empresa. Es decir, está usted sufriendo en un sentido, lo echan a un lado por causa de su fe. Es escándalo, dice la Biblia. La predicación del evangelio es un escándalo, de tal manera que cuando usted levanta su voz y dice, yo no estoy de acuerdo con esa decisión que tomó la corte, ¿cierto? Es que usted es un intolerante, tal cosa, y se convierte en un escándalo. Así que sufrimos por causa de la fe. Pero sufrimos por causa de la fe solo sí y solo si nuestra fe es manifiesta. La gente que está en la iglesia y que es la iglesia son personas que sufren por su fe, pero también es gente que comparte y lucha por compartir su fe. Noten que en el texto hay dos clases de personas en esta iglesia. Gente que no comparte el evangelio, dice, excepto a los judíos, y gente que sí lo comparte con todo el mundo. ¿De cuál clase es usted? Yo soy de los que lucho por compartir el evangelio. Yo no les puedo decir que yo me voy aquí en el ascensor al que me encuentre, mejor dicho, es que deme papaya y verá. Y cojo un taxi al taxista, mejor dicho, ya le ando contratados en el bolsillo. No. Pero sé que algunos de ustedes sí. Y en la iglesia estamos esos dos tipos de personas. Hay personas que luchan por compartir su fe. Y aquí en el texto vemos esa realidad, ¿cierto? Tal vez si no estamos sufriendo por causa de nuestra fe es porque tal vez nadie sabe acerca de nuestra fe. Y pertenecemos a la ASC, Agencia Secreta Cristiana. Que usted, y nos pasa, y a mí me pasa y con vergüenza lo digo, tengo un vecino que viene a la iglesia
Y por año y medio, o no sé, año y medio, lo veo y recién me lo encuentro en la iglesia. ¡Ay, usted vive! ¡Ay, yo también! ¿Usted es cristiano? ¡Ay, yo también! Vivimos a veces tan inmersos en nuestro mundo que no damos testimonio de nuestra fe. Yo siempre le digo a mi esposa, tenemos que aún cuidarnos en cosas tan sencillas como ir a hacer algo. Porque tenemos, dice la Biblia, una nube de testigos al lado nuestro, ¿cierto? Y a veces usted va en el carro y lo cerraron y usted, y era un hermano de la iglesia. Y usted dice, uy, Dios mío, ¿cierto? Qué pena. Vivimos esa realidad. Vivimos esas realidades de que tenemos que luchar por compartir nuestra fe. Ahora bien, si lo que usted quiere es mantenerse a salvo y seguro, no ser perseguido, que no se burlen de usted, que no le llamen loco, que no le digan nada, es que usted sí es fanático, entonces le tengo un secreto. Si usted lo que quiere es parar de sufrir, en boca cerrada, cállese y verá que usted nadie le va a decir nada. Nadie se va a meter con usted, nadie se va a burlar de usted, nadie lo va a perseguir. Pero si lo que usted quiere es tener una vida que tenga trascendencia eterna, abra la boca y predique el Evangelio. Si lo que usted quiere es tener el gozo de que cuando llegue a la presencia de Dios, alguien esté al lado y el Señor le pregunte, ¿y usted quién le habló de Cristo? Si usted quiere tener ese gozo y esa trascendencia de que yo impacte una vida por la eternidad, cuando predicamos el Evangelio estamos haciendo eso, le estamos ayudando a una persona que cambie su eternidad. Eso es extraordinario. Si usted quiere tener esa clase de vida trascendente, predique el Evangelio, comparta su fe. Y en esta iglesia hay unos personajes que empiezan a hablar de la fe. Se dice que había entre ellos algunas personas de Chipre y Sirena que al llegar allí comenzaron anunciando las buenas nuevas. Ahora bien, noten que los primeros que no comparten el Evangelio no lo comparten, pero nos dice que excepto a los judíos. La iglesia no solamente es un grupo de personas que sufren por su fe, que luchan por compartir su fe, sino también es un grupo de personas que luchan y tiene que ser un grupo de personas de todos los colores, de todos los sabores, de todos los tamaños, de todas las condiciones sociales. ¿Qué es lo que esta iglesia está empezando a sufrir? Recuerden, es recién en el capítulo 10 que el Evangelio rompe fronteras y la iglesia todavía le cuesta pensar cómo es que los gentiles conocen al Señor. Si usted lee el último versículo del capítulo de la sección que estamos leyendo, verso 18, se nos dice que a los gentiles también les fue dado el Espíritu Santo y que esto causa una sorpresa y un asombro en los judíos. La iglesia siempre ha sufrido por la segregación. La iglesia primitiva con el tema de los judíos y los gentiles. ¿No es acaso solamente a los judíos que Dios no se nos ha revelado? ¿No es solamente el Evangelio que es solamente para aquellos que siguen la ley de Moisés, que se circuncidan, etcétera, etcétera, etcétera? La iglesia sufría eso. Pero a lo largo de la historia también la iglesia lo sufre. Usted va a Estados Unidos y encuentra esa realidad. Usted va a iglesias y están las hermanas que cantan gospel, allá arriba, unas morenazas gigantes, y usted mira la iglesia full y solo morenos. Va usted a la otra esquina, va a la iglesia y ve solo latinos. Va a la otra y ve solo blancos. Aún hoy en día, eso era mucho más fuerte antes de Martin Luther King, que ayudó y soñaba con eso. Dice, tengo un sueño el día en que tu hijo y mi hijo vayan juntos a la iglesia y se cojan de la mano y caminen juntos por escuela dominical. Pero antes de eso, todavía hoy en día lo sufre la iglesia americana. Ese tema de que usted no logra encontrar y como que no hay espacio allí para eso. Segregación. Vivimos en Latinoamérica un tiempo también de segregación en términos de la participación de las mujeres. Entonces habían iglesias donde los hombres se sentaban aquí y las mujeres todas aquí. Y eso por mucho tiempo y todavía en algunas comunidades es así. Y en otras manifestaciones, los niños no importan, ¿cierto? Entonces los niños, que alguien los entretenga. Esta de la enseñanza bíblica es algo más bien reciente. Vivimos esa segregación también como si los niños no importaran. Nosotros mismos hemos pasado por eso como iglesia, en los rediles. Una de las cosas tristes que hemos escuchado, a veces con justa causa, a veces sin justa causa, creo que en el 90% sin justa causa, es que hemos sido señalados como una comunidad para cierto tipo de personas. El redil es la iglesia de los ricos, ¿cierto? Al redil va la gente que tiene plata. Y si usted lleva en esta comunidad un tiempito, usted se da cuenta que eso no es verdad.
que aquí son bienvenidos cualquier clase de persona. Aquí tenemos la fortuna y la bendición de que tenemos personas que hacen el aseo en las casas, mujeres que trabajan en el hogar. Y el domingo esa persona viene y se sienta y quien le sirve el café es la que en semana es la señora de la casa quien la contrata y le sirve su cafecito. Así que la iglesia lucha con eso y todavía luchamos con eso. La iglesia entonces tiene que ser un lugar donde haya gente de toda raza, de toda condición social, de todo trasfondo, y que puedan encontrar en la iglesia un escenario donde son bienvenidos y podemos convivir juntos. La iglesia, a partir de eso, se propone como una iglesia multiétnica, multirracial, con diferentes trasfondos. Pero la iglesia está luchando por eso. Así que la iglesia es gentes de ese escenario. Gentes que vienen, no solamente judíos, sino también gentiles, griegos. Que esta iglesia, Dios nos dé la gracia de ser personas también que podemos decir, yo vengo de allí, yo vengo de allá, yo soy de aquí, yo vengo de esta condición económica, yo soy un obrero raso, pero que también venga el empresario, y que podamos sentirnos como en familia de fe, que no es para cierto tipo de personas, sino que todos nos sintamos bienvenidos en este lugar. La iglesia son personas. A partir del verso 22, se nos narra la siguiente porción de este pasaje. Y se nos dice que lo que está sucediendo allí con estas personas, judíos y griegos, llega a los oídos ¿de quién? De la iglesia de Jerusalén. Lo segundo que tenemos para decir de una iglesia que es saludable es que la iglesia son iglesias. La iglesia son iglesias. Verso 22, la noticia de lo que está pasando allí llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén. No había redes sociales, no fue que alguien tomó una foto en Instagram y dijo, uy, ¿qué está pasando por allá? No. De alguna manera siempre en la historia de la humanidad ha sido marcado con que las noticias vuelan. Y de alguna manera allá, por allá, en Antioquía, que muchos dicen que hoy es la región de Ankara, en Turquía, escuchó a alguien, no sé si vino a hacer un negocio en Jerusalén, no sé, alguien escuchó que estaba pasando algo con este Cristo en Antioquía. Y la iglesia en Jerusalén se entera. ¿Cómo responde la iglesia ante eso? Bueno, no, oremos por ellos, que el Señor les ayude allá en Antioquía, que Dios les mande maestros, que Dios los ayude, que Dios los bendiga. ¿Es esa la actitud que toman? ¿No? O tal vez dijeron, bueno, allá ellos, esa es la iglesia de allá, nosotros somos la iglesia de acá. ¿Fue esa la actitud? Tampoco. Vemos entonces en primer lugar como una característica de esta iglesia en Jerusalén, que es una iglesia que es sensible y comprometida con el reino de Dios. La iglesia de Jerusalén sabe que ellos tienen una responsabilidad de ser la primera iglesia. Tienen una responsabilidad con lo que ahora está sucediendo en el mundo gentil. Y no se quedan cruzados de brazos pensando y diciendo, ve, qué tan bacano que está pasando allá. Ellos sienten una responsabilidad de poder darles a estos hermanos de lo que ellos han recibido. Así que estratégicamente toman una decisión. Está pasando esto allí, hay un movimiento del Espíritu Santo, hay mucha gente que se está convirtiendo, pero no tienen instrucción de la palabra de Dios. No hay quien les enseñe. ¿A quién enviamos?, se preguntaron. Bernabé es un personaje muy importante en estos comienzos de la iglesia. Pudieron haber mandado a Pedro o a Jacobo, pero de nuevo, recuerden que el problema era el tema de la segregación. Entonces sería mandar a un judío a predicarle a griegos. Lo que hicieron ellos fue mandar a un hombre como Bernabé, que todavía tenía esa herencia helénica, hablaba griego de hecho, y podía sentirse de aquí a la vez, sentirse enviado desde Jerusalén de los judíos, pero a la vez tenía una conexión con los de acá. Y no era un personaje tan extraño para ellos, hablaba su lengua. Así que toman la decisión de enviar a Bernabé. Una iglesia que se reconoce dentro de la realidad de que somos iglesias, es una iglesia que es sensible y comprometida. Es una iglesia que es enviadora. Ellos envían a Bernabé a esa región. Cuando llega Bernabé a apoyar esta iglesia, mire lo que dice que él vio, verso 23. Cuando él llegó, ¿vio qué cosa? Evidencias de la gracia de Dios. Y se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de seguir al Señor o de mantenerse firmes en el Señor.
La iglesia son iglesias que tienen personas que saben celebrar la gracia de Dios. ¿Cuánto necesitamos en la congregación cristiana gente que aprenda a celebrar las evidencias de la gracia de Dios? La mayoría de nosotros somos muy críticos, yo entre ellos. Yo soy de la generación que ve el pelo en la leche, que siempre está en un restaurante y yo veo, ¿por qué siempre me sale a mí? ¿Cierto? Yo tiendo a ser así. Yo paso la semana y pueden pasar muchas cosas lindas y yo estoy todavía pensando en lo que no está todavía bien. Necesitamos en la comunidad cristiana gente como Bernabé, gente que pueda ver evidencias de la gracia de Dios. Como el domingo pasado que la iglesia estaba a reventar y estábamos en un ambiente de gozo, de celebración y alguien al final se me acercó y lo único que me dijo fue, pastor, está haciendo mucho calor, ¿qué vamos a hacer? Y yo me quedé como, pues sí, pero mira que vino mucha gente, estamos predicando el evangelio. Gente que aprenda a celebrar la gracia de Dios. Siempre en la formación de equipos de trabajo yo trato, me esfuerzo por ver esas personas. Gente que es capaz de celebrar la gracia de Dios, porque yo lo necesito, porque yo tiendo a no celebrarlo. Yo tiendo como a pensar en lo que falta. Gente que me recuerde que están pasando cosas lindas, gente que celebre las evidencias de la gracia de Dios, gente que se goce, que anime. Bernabé era ese, y mandaron al que era. No que no hubieran problemas, recuerden, es una iglesia que seguramente está teniendo muchas problemáticas. No tienen un fundamento muy claro. Son creyentes enseñando a creyentes. No hay gente que ha sido estudiada en la Escritura, que conozca las Escrituras. Es gente que ha escuchado de Jesús y le ha compartido a otros de Jesús. Así que seguramente en esa iglesia habían muchos problemas. Pero Bernabé no llega diciendo, a ver, vine a organizar la casa, primero. Bernabé llega y lo primero que hace es decir, qué bueno lo que están haciendo, qué ánimo hay entre ustedes, qué gozo les veo, qué bueno que se están convirtiendo personas, qué chévere que están bautizando. Y tal vez luego se sentó con el liderazgo y le dijo, maravilloso, sigan adelante, pero... Y ahí sí vino lo otro. Iglesias que saben también animar a otras iglesias, personas que saben celebrar la gracia de Dios, que pueden tener un sí en su rostro. Yo les insisto a los facilitadores y a los de recepción de nuevos. Sonrían. Pues si alguien llega a la iglesia nueva y usted está, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No somos invitados a llegar. Si el que te recibe es así... Tú dices, no, esto aquí. Personas que aprendamos a celebrar la gracia de Dios. No que seamos hipócritas, pero sí que aprendamos a celebrar y ver la bondad de Dios en medio de nosotros. Pero más importante, cuando llega Bernabé, lo que hace Bernabé es animarles a permanecer fieles al Señor. Y dos escenarios muy importantes en esto. Esta es una iglesia que está comenzando, es una iglesia en la cual hay mucho ánimo. Cuando se plantan iglesias tiende a ser así. Al comienzo todo es color de rosa, muy chévere porque todo es nuevo, todos son nuevos desafíos. Y después que se empieza a organizar, comienza a venir las situaciones complejas. Así que lo que Bernabé hace es animarles a permanecer fieles al Señor. ¿Y cómo él hace eso? Verso 25. Va y busca a un tal Saulo que se ha convertido al Señor y lo trae para con él, dice el versículo 26, durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia. ¿A qué? ¿A hacer gospel party? ¿O hacer celebraciones de cruzada de milagros? ¿Qué hizo con ellos? Les enseñó, porque la única manera en que una iglesia va a crecer saludable, que una iglesia va a crecer sana, es si hay enseñanza de la palabra de Dios. La forma en que una iglesia crecerá saludablemente es siendo fiel a la enseñanza apostólica de la palabra del Señor. ¿Recuerdan el edificio Space? ¿Recuerdan la razón por la que se cayó? ¿Cuál fue el problema? Las estructuras. ¿Y por qué estaba mal la estructura? ¿Recuerdan? Los materiales, el hormigón era de mala calidad. Cuando hacen esos test que le hacen al concreto, tiene que tener ciertas características.
Y esas las pasaban ahí de largo, ¿cierto? No, hágale que eso está bien. Y ustedes ya saben todo el tema del negocio que supuestamente había allí, una cadena de intereses, en fin. Pero básicamente ese edificio se derrumbó porque el hormigón, el concreto era de mala calidad. Ahora bien, la palabra de Dios y la predicación de la palabra del Señor, la instrucción bíblica es el hormigón de la iglesia. Ahora bien, una iglesia puede crecer como el Space y levantarse en 20 pisos, 30 pisos, 18 pisos, y usted puede ver y decir, está muy bien, pero les digo, si fue construida bajo otro fundamento, si se puso en juego la predicación de la palabra del Señor, la enseñanza de la Escritura, si eso se negoció, tarde que temprano usted va a ver rupturas, tarde que temprano va a haber grietas, y por algún lado, eso que fue muy chévere, muy bonito, termina siendo el mayor desastre de esa comunidad. Por eso vemos hoy tristemente comunidades que se devastan completamente. ¿Por qué? Porque fueron construidas bajo otro fundamento, bajo la estructura de un líder, y si ese líder cae, entonces toda la iglesia se cae. Porque fueron construidas bajo otras cosas. Un equipo de alabanza que hacía las cosas muy chéveres y nos ponía a brincar y a saltar. El día en que se vayan y que no haya eso, la iglesia dijo, no hay culto hoy. Hoy no estuvo chévere el culto. La palabra de Dios es ese concreto, el hormigón que sostiene la estructura, de tal manera que si ha de crecer bien la iglesia, tendrá que ser fundamentada y con la calidad del concreto que es la palabra del Señor y la exposición de la palabra de Dios. En el púlpito cada domingo, pero también en los grupos pequeños donde ustedes participan, hombres, mujeres, la escuela bíblica, allí también. Sino lo que parecería ser una gran bendición, el crecimiento de una congregación, terminará siendo el mayor de los problemas, porque se va a derribar el edificio y nos va a caer encima. Así que esta iglesia es una iglesia también que se cimentó en la palabra de Dios. En tercer lugar, la iglesia no solamente son personas, no solamente son iglesias, Jerusalén, Antioquía, Chipre, Fenicia, sino que también son comunidades. La iglesia son comunidades. En el verso 29 se nos narra, a partir del verso 27, que hay un personaje que aparece, que visita también a esta iglesia, ya empezaron a visitarse unas iglesias a otras, llamado Ágabo, profeta, y predice que va a haber un hambre en la tierra. Dice el texto, cosa que se cumple en los días de Claudio, y se da ese tema de una hambruna. Parece que a la región que más duro le fue, estamos en la época del Imperio Romano, está subdividido por regiones, fue a la provincia de Judea, Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, parece que es la que se ve más afectada por este hambre. Recuerden, esta iglesia ha sido ayudada, plantada, estructurada por una iglesia en Jerusalén, o gracias a una iglesia de Jerusalén, que en primer lugar, de una manera orgánica, fueron hermanos y predicaron el evangelio, pero después de una manera institucional, como un organismo, como una organización, decidieron enviar a un hombre llamado Bernabé. Vaya, acompáñelos, enséñeles la palabra, instrúyalos, organícelos como una congregación. Y este hombre va, hace esto, y ahora esa iglesia que parecía ser la iglesia más fuerte, está sufriendo. Y ahora como que la pelota ha cambiado de cancha. Y ahora ellos entonces están en el asunto de qué hacemos. De nuevo, la respuesta de la iglesia no es, bueno, Dios los ayude, vamos a orar para que Dios les provea. La respuesta de ellos no es, bueno, allá ellos, Dios se encargará. La respuesta de ellos es la generosidad. ¿Por qué? Porque se veían a sí mismos como comunidades, no como ruedas sueltas, sino que decían, estos hermanos son muy queridos y nos han ayudado y algo nos han aportado y son la iglesia del Señor también. Nosotros, que el Señor nos ha bendecido a través de ellos y a través de otros, hoy en día estamos con un poquito más de recursos. ¿Por qué no? Nos reunimos, recogemos algo y se los enviamos para que les ayude. Una iglesia generosa. ¿Cómo ejercer la generosidad entonces en la iglesia? Lo primero que nos dice el texto es que decidió cada uno. No fue un tema de que se les obligó. No fue un tema en que el pastor o Bernabé se paró y les dijo, venga para acá esos tantos. No fue que el que se paró aquí al frente se tomó 15 minutos antes de recoger la ofrenda para decir y hablar y después recoger la ofrenda.
Tristemente eso es lo que vivimos muchos de nosotros en comunidades hoy en día, cristianas. Que el tiempo de la ofrenda es más largo que el de la predicación. Que hay manipulación en medio de los púlpitos hoy en día. Que queremos es enriquecer y uno se asusta a veces con ciertas cosas que pasan y uno dice, Dios mío, ¿cierto? Me han contado de escenarios que yo digo, multinivel de diezmos, eso es lo último en las iglesias. Multinivel de diezmos. Y yo veo esas cosas y digo, ahora bien, aquí hago un paréntesis, la unidad no es un fin en sí mismo. Es decir, la unidad de la iglesia nunca estará por encima que la sana doctrina de la palabra del Señor. Estamos juntos hasta que creamos lo mismo en las cosas fundacionales de la fe. Señorío de Jesucristo, lugar de la palabra de Dios. No me diga a mí y no me juzgue cuando pensamos en personajes que están haciendo cosas como esas y que yo tenga que llamarlos hermanos o consiervos míos. Como dice la Escritura, son lobos disfrazados de ovejas, que se aprovechan del rebaño de Dios. Y en medio de esas realidades vivimos. Así que aquí no hay un Bernabé que está presionando a la gente. Aquí no hay un hombre que les está poniendo una pistola en la cabeza o que les está haciendo promesas falsas. Mañana tal cosa y tu empresa. No, cada uno. La comunidad se sintió a sí misma responsable. Aquí hay una necesidad, hay unos hermanos que están en necesidad, una iglesia que no tiene recursos. Dios me los ha dado a mí. Y cada uno dijo, yo tengo que hacer algo con esto. Dios no me dio más para acumular más. Veo una necesidad, yo tengo, no es que voy a dar simplemente que me obliguen a darlo, sino que cada uno decidió. En segundo lugar, no solamente decidieron, sino que decidieron según los recursos que tenían. No es que se fueron a endeudar para poder dar eso. No, Dios me dio 5, yo con 3 estoy bien, le voy a dar 2 a este hermano. En medio de esa realidad se presenta la generosidad de la iglesia, según de lo que tiene y no de lo que no tengo. Tal vez hay sabiduría en la Escritura cuando nos propone el tema del diezmo, porque no da más el que se gana 10 salarios mínimos que el que se gana 1, por más que el monto sea mayor, pero dan lo mismo, según su capacidad, según lo que Dios les ha provisto. Dios ve las moneditas de la mujer que no tiene empleo y que es una viuda y que vive lo que sus hijos le dan aquí adelante cada domingo con los mismos ojos y el mismo corazón de que ve una persona que gana mucho dinero y da mucho, porque lo da según lo que tiene y no según lo que no tiene. ¿Cuántas personas han entrado en miseria, en vender sus cosas, presionados por falsas promesas? Esta es gente que lo hace, cada uno de ellos, que lo hacen de acuerdo a lo que tienen. Porque viven esa realidad de que hay comunidad, de que es que este es mi hermano y a mí me duele lo que a él le pasa, que esta es una iglesia del Señor también. Y en tercer lugar, la generosidad también se vive en estructuras para canalizar la ayuda. Me encanta que el texto no termina diciendo, y Pablo y Bernabé llevaron la ofrenda a nombre de cada familia de la iglesia. Y entonces cuando llevaron la ofrenda, mira, aquí le mandó la familia, Peláez, aquí les mandó la familia Soto, aquí les mandó la familia Rodríguez. Sino que ellos llevaron la ofrenda y seguramente todos lo reunieron en un solo cajón, la ofrenda de la iglesia en Antioquía. Para ustedes. ¿Saben por qué nosotros no ponemos los nombres en los diezmos de sobre? ¿Ha visto eso? Porque no nos interesa saber quién da más. Porque no vamos a tener una cartelera diciendo, usted lo debe este mes, como sé que pasa en algunas congregaciones. Y que te llaman y te dicen, hey, este mes no. ¿Qué pasó? No, porque entendemos que la generosidad tiene que surgir del compromiso de una persona con su comunidad, del corazón de una familia que entiende que si Dios los bendice es para bendecir la obra de Dios, que surge de lo que tienen y lo que han acordado ellos en familia, que surge desde la realidad de que lo hacen para el Señor y no les interesa esos otros temas.
Así que hay estructuras y noten que ellos no lo llevan a una persona. ¿Se lo llevan a quién? A los ancianos. Muy importante que el liderazgo de una comunidad, hablando de iglesias saludables, sea un liderazgo plural. He escuchado con mucha tristeza también, y lo digo porque debo denunciarlo y es parte de la labor profética del ministerio. Personas que me dicen, el pastor monta las ofrendas en su carro y se las lleva para la casa. Líbrenos el Señor de eso. El liderazgo de una comunidad debe ser plural, por eso insistimos, conozcan a los ancianos de esa comunidad. La congregación elige a sus ancianos de la comunidad. 5 hombres que están allí para gobernar esos recursos que ustedes dan y darles un destino. Hay un presupuesto que todos hemos aprobado como comunidad, como congregación, que se dirige a los destinos de la comunidad. De tal manera que no es una persona, sino que es un grupo de personas que están para administrar los recursos que Dios nos provee como congregación. No se los llevamos a uno, se nombra ancianos en las congregaciones. La generosidad debe ser canalizada a través, y es una iglesia que apoya a otra iglesia. El Señor nos ha dado la bendición de apoyar diferentes proyectos y allá no vamos diciendo, aquí le mandó el pastor Jairo o aquí le mandó la familia tal, no, vamos en nombre de la congregación y por eso cuando tenemos una obra misionera está el Redil del Sur allá. No están estos días, está el Redil del Sur. ¿Por qué? Porque van con recursos que ustedes mismos han provisto, porque van con ropita que ustedes han donado, porque van con cosas que ustedes han provisto. Vamos como comunidad, van unos 10, 12, pero va a la iglesia completa a apoyar a esta iglesia. Algunas aplicaciones de cómo eso tiene que ver con nosotros. El crecimiento es peligroso. Y quiero insistir con esto vez tras vez, porque yo mismo me lo necesito recordar. El crecimiento es peligroso. Nos puede llevar a pensar en cifras, en programas, en eventos, y perder de vista la realidad de que la iglesia son personas. Son personas que sufren, son personas que lloran, son personas que ríen, son personas que gozan, son personas que tienen hijos, son personas que tienen problemas matrimoniales, son personas. Y el crecimiento nos puede llevar a pensar simplemente, empezar a percibir es por cuántos espacios vacíos tenemos. Líderes de la comunidad, liderazgo de esta iglesia, el Redil del Sur. Pilas con eso. Cuidemos las personas, cuidemos las ovejas que el Señor ha puesto bajo nuestro liderazgo, los ancianos, los líderes, que podamos cuidar al pueblo de Dios. Así que hay una exhortación para el liderazgo. No nos ocupemos, no hemos sido llamados a pastorear un lugar o eventos o programas, sino personas. Cuidemos las personas. Número 2, ovejas, anden en manadas. Es muy difícil pensar que este servidor, si tuviéramos 10 pastores, visite 400 personas en una semana. No me da, me deja la señora. Y ustedes no quieren un pastor divorciado. Así que no puedo, no me dan las fuerzas, no tengo la capacidad para hacerlo. La manera que como iglesia en crecimiento podemos todavía seguir conservando la esencia de cuidarnos unos a otros es a través de grupos pequeños. Por eso la insistencia, únase a una manada pequeña, a un grupito donde usted pueda ver otras ovejitas y donde podamos cuidarnos unos a otros y haya un líder que te pastoree, que te cuide, que te pregunte sobre tu vida, que te llame en semana, que pueda estar contigo. Venga a la escuela bíblica y únase a ese grupito pequeño, venga al grupo de mujeres, al grupo de hombres, al grupo de jóvenes. Necesitamos crecer en esos escenarios. Si no es posible porque vive muy lejos o porque está muy complicado en semana, el tráfico y eso, trate el domingo a aprovechar ese escenario, invite a alguien a su casa, comparta la vida con alguien más. Necesitamos vivir esos escenarios de aprender a cuidarnos y a pensar que somos personas. 2. La iglesia son iglesias. Nosotros como iglesia pertenecemos a una federación de iglesias bautistas evangélicas de Colombia, se llama FIBEC. Hoy en día somos 14 iglesias en todo el Valle de Aburrá. Todas nos llamamos el Redil. Y esta iglesia comenzó como el esfuerzo, nosotros tuvimos una Jerusalén, la iglesia del poblado, que envió Pastor Diego Cardona a este servidor, que por muchos años pagaron mi salario mientras comenzábamos.
que nos ayudaron a comprar las sillas, los instrumentos. No los tocamos allá, no se sentaron gente de allá, acá, pero entendían el compromiso con la misión del reino de Dios y no con mi propio reino. El Señor nos ha usado para bendecir a otras iglesias que hoy en día están en necesidad de nuestra propia federación. Y apoyamos iglesias que están en necesidad. Hemos ido a Varsovia a apoyar este ministerio, también de nuestras iglesias bautistas allí en la costa. Estamos apoyando algunos ministerios como PAR, estamos apoyando el tema de las misiones entre los ticuna. Otra iglesia en Palmira nos ha pedido acompañamiento, están muy solos y requieren acompañamiento y ayuda, apoyo. Necesitamos crecer en el escenario que no estamos solos aquí, que necesitamos unirnos con otros. La otra semana voy a viajar por una semana a conocer a otro hermano mayor, otra iglesia que está haciendo las cosas muy bien y que quiero aprenderles para poder ver cómo Dios quiere usar esas cosas aquí también. Porque reconocemos que no las sabemos todas y que hay otros que están haciendo cosas muy bien y que quisiéramos aprender. La iglesia tiene que vivir en esos escenarios de que se vea a sí misma en una comunidad de iglesias. Quiera Dios, y es nuestro proyecto, próximos 4, 5 años, cuando mucho, ya estar hablando como iglesia de que estamos plantando una iglesia, que estamos sembrando una iglesia en algún rincón de este país. Oremos por eso, donde podamos ofrendar para eso, enviar siervos y líderes desde aquí que planten otra congregación. Y en tercer lugar, necesitamos crecer como iglesias que se viven en comunidad y que aprenden la generosidad. Nuestra iglesia tiene un presupuesto. Y en los primeros 3 meses del año el presupuesto ha estado por debajo, es decir, hemos estado 3 meses en déficit presupuestal. Pero podemos decir que por la gracia de Dios no nos ha faltado nada. Como cuando usted tiene un empleo en que se ganaba tanto y ahora va a otro que se gana menos y tampoco le falta. De igual manera nosotros. Nos han entrado mucho menos de dinero del que realmente necesitamos para lo que queremos hacer. Pero Dios ha provisto de maneras sobrenaturales y nos gozamos en eso. Pero también es un llamado a nuestra responsabilidad con la iglesia local. La iglesia local se moviliza, se sostiene, avanza en la medida en que la iglesia, ustedes y yo, nos comprometemos aún con el tema financiero con la comunidad. No presionados, sino con libertad, con generosidad, para que la iglesia pueda seguir cumpliendo sus propósitos. Y también necesitamos ese escenario de que nosotros podamos tener ese liderazgo plural, en que Dios dé sabiduría a estos hermanos, los ancianos, nos dé sabiduría en cómo administrar los recursos de la mejor manera posible. Iglesia, la iglesia sigue adelante y vamos a seguir adelante porque quien la dirige es nuestro Señor Jesucristo. Quien ama a las personas, tanto las amó que se entregó en una cruz por ellas. Tanto las amó que juntó gente de todo tipo. Sí, estuvo en la casa del publicano que tenía una casa muy bonita y que tenía un banquete, pero también fue a la casa de Lázaro y Marta y María, donde no tenían, sino que ellas mismas tenían que preparar la comidita, no había quien se la sirviera y tal vez con necesidad. Y sí, se juntó con personas importantes de la época como Nicodemo, pero también estuvo con el leproso, con la prostituta. Seguimos a un Señor y la iglesia va a seguir adelante porque tenemos a un Señor, no solamente que ama a las personas y murió por ellas, sino también un Señor que reconoce también y que oró por la unidad de la iglesia. Juan capítulo 17, Jesús oró para que la iglesia fuera uno. Pero necesitamos aprender a ser uno en la medida en que estemos de acuerdo en las cosas fundamentales de nuestra fe. Recuerden, la unidad no es una cosa, un fin, el último fin de la iglesia, no. Estaremos unidos en tanto que estemos de acuerdo en la centralidad del Evangelio y caminaremos juntos con otros hermanos y otras comunidades. Pero también nosotros seguiremos adelante como iglesia porque nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, se hizo pobre. Filipenses 2, se hizo siervo para enriquecernos como iglesia para cumplir sus planes. Y en todo sentido nos dotó de dones, nos dotó de habilidades, nos dotó de recursos, nos dotó de la posibilidad de poder abrir nuestra boca y predicarle a otros, para que nosotros compartamos también estas buenas noticias con otros. Que el Señor nos ayude a seguir avanzando como una iglesia saludable y que estas cosas podamos verlas, no solamente decirlas,
sino que Dios nos dé la gracia de podernos mantener allí. Creo que tomemos unos minutos para orar por la iglesia y tal vez hoy no fue un día de escuchar cosas de mi relación en familia, cómo me llega esto, pero es importante que como iglesia pensemos en estas cosas y que juntos trabajemos para que seamos esa comunidad que Dios ha querido que seamos. Así que si estás ahí, cierra tus ojos y ora al Señor, bendice tu comunidad, celebra la gracia de Dios en medio de nosotros. Démosle gracias al Señor en medio de tantas cosas que no nos parecen, que no nos gustan, que todavía están por mejorar, que no va de acuerdo a nuestros gustos o a nuestros deseos, que en medio de eso podamos ver evidencias de la gracia de Dios y dar gracias al Señor y honrar al Señor por eso. Señor, gracias por esta comunidad, gracias por mis hermanos que son la comunidad. Gracias por llamarnos, Señor, a ti. Y gracias por unirnos a una comunidad, Señor. Gracias por traernos al redil, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo fieles a ti. Corrige nuestro corazón cuando nos estamos desviando tras cosas vanas. Y ayúdanos a mantenernos fieles a la enseñanza apostólica, la enseñanza que encontramos en la Escritura. Ayúdanos a vivir centrados en el Evangelio y en Jesucristo nuestro Señor. Ayúdanos a seguir siendo empoderados por el Espíritu Santo para cumplir tus planes en esta tierra, en esta ciudad y en lo que tú quieres hacer con nosotros desde aquí hacia otros lugares. Concédenos la gracia, Señor, de amar, de sentir pasión por esta comunidad local. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestro compromiso con la iglesia local. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y nos has dado recursos, Señor, no solamente materiales, sino espirituales, de personas, Señor, preciosas que trabajan en esta comunidad, Señor. Gracias, Señor. Todo eso viene de ti, Señor, y te honramos a ti. Pedimos que nos sigas ayudando, Señor, a crecer saludablemente. No permita, Señor, que crezcamos, Señor, como estos edificios que negocian en su estructura, que negocian en sus materiales y en el concreto o en las varillas, en los fundamentos, y que crecen mucho pero después termina siendo un gran desastre. Ayúdanos a construir bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a no negociar, Señor, sobre estos materiales que construyen la iglesia, que es la predicación tuya, tu palabra, la obra de tu Espíritu Santo, la dependencia en la obra de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, y ayuda a mis hermanos, ayúdanos, Señor, por favor, en medio de nuestras luchas con la iglesia, que nos cuesta a veces, Señor, sentirnos en una comunidad, nos cuesta a veces pensar que esa sea tu voluntad, Señor, nos cuesta, Señor, ver la iglesia, Señor, como un regalo tuyo, nos cuesta dejar de verla como una institución y verla como algo vivo, Señor, en la que yo hago parte, o nos cuesta, Señor, pensar también en la iglesia como una institución que requiere ciertas cosas y quisiéramos más bien ser como libres y hacer cualquier cosa y no nos gustan las estructuras. Ayúdanos, Señor, para vivir en esas tensiones que es la iglesia. Guíanos, Señor, y bendecimos nuestro redil del sur, Señor. Cada familia, Señor, cada niño, cada adulto, cada anciano que viene a esta iglesia, cada familia, Señor, que se quiere sembrar aquí, crecer. Oramos aún por aquellos que serán el redil del sur y que todavía no lo son, familiares, amigos nuestros, personas que vendrán, Señor, para que tú nos unas, Señor, en torno a ti y tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Oramos, Señor, que tú sigas proveyendo, que nos ayudes, que bendigas las familias, porque en la bendición de las familias estará la bendición de la comunidad también. Que proveas a las familias para que las familias puedan proveer para la comunidad. Pedimos eso, Señor, a ti. Y te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Danos sumo gozo cuando pensamos en la iglesia. Ayúdanos a amarla, a abrazarla, Señor, a quererla. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Y guíanos, síguenos enseñando qué es ser iglesia. Te lo pedimos a ti, Señor, esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.